En el día de hoy estaremos hablando sobre los derechos fundamentales. Para ello entonces vamos a encontrar en su clasificación existen derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Vamos a tener en cuenta el siguiente video para que reflexionemos y así podamos continuar con nuestra temática. Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Entre más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos, enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, policías, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan porque todas las personas tengamos los mismos derechos. Tenemos que hablar de los derechos humanos y de quien los defienden. Háblalo en tu casa, en tu escuela, con tu sobrino, con tu abuelo, con tu tía, con quien tú quieras. Es muy importante que tú difundas esto y que con solo un clic millones de personas se enteren de lo que está pasando. No caigamos en el olvido. Difunde este video. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Los de primera generación surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca, contra el poder absoluto que tenía el monarca o el rey, el cual imponen al Estado, pues en este caso, respetar siempre los derechos fundamentales. Luego los de segunda generación surgen como resultado de la Revolución Industrial. La constituyen los derechos de tipo colectivo, los derechos sociales, económicos y culturales. Y los de tercera generación surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones. Se forma por los llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. Aquí vamos a encontrar los derechos humanos. Entonces, primera generación, los individuales, los cívicos y los políticos. Segunda generación, sociales, económicos, culturales. Tercera generación, colectivos y medio ambiente. Entonces, es necesario señalar que en estos derechos individuales, pues establece en primer lugar el derecho a la vida. Partiendo de ahí, pues entonces se protegerá todo lo que tiene que ver con la vida plenamente y el derecho a la integridad personal. Desde este momento, entonces, estos derechos humanos establecen como ejemplo en los de primera generación el de la libertad, el de la vida, a la propiedad, honor e intimidad. También hay otros que ya también estaremos mirando,
trabajando. Segunda generación, derechos económicos y sociales, entonces ahí está el trabajar en condiciones dignas, una vivienda digna, educación y cultura, al descanso diario, semanal, vacaciones. Tercera generación, derechos de solidaridad, y en este caso el paz, ambiente sano, al desarrollo, al patrimonio común, entre otros. Los de primera generación entonces son los más antiguos en su desarrollo normativo, corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Entonces, ¿qué? Comprende las libertades fundamentales, los derechos civiles y políticos. Entonces, por ejemplo, aquí libertad de tránsito, libertad fundamental, puedo circular libremente por mi país, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, entonces eso es un derecho civil. Yo tengo derecho a tener un nombre, un domicilio, un estado civil, derecho al voto, que es un derecho político. Yo tengo derecho a votar por el candidato de mi elección en forma libre, secreta y directa. Los de segunda generación, entonces, derechos económicos, sociales y culturales, se plantearon para cubrir necesidades que abarcan no solo al individuo, sino a la comunidad entera y a las condiciones para su desarrollo adecuado. Implican un deber positivo, generalizado de justicia social, integran la libertad con la igualdad. En estos de derechos de segunda generación, entonces aquí ya vamos a encontrar algunos de ellos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de nuestro trabajo, ¿sí? Vamos a encontrar los derechos, por ejemplo, la protección a la familia, por ejemplo, en el artículo 43, protección a la mujer, en el artículo 44, protección a los niños. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 51, el del derecho a la vivienda digna, derecho como tal a principios mínimos fundamentales en la materia de trabajo, derecho a la huelga, garantía de la propiedad privada, con función social y ecológica de esos derechos adquiridos. Entonces ahí estarían algunos de esos derechos que hacen parte de la segunda generación, como también, por ejemplo, el derecho a la huelga, importante y más en estos tiempos donde hay inconformismos con algunos gobiernos, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Estos tienen como objetivo garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y la cultura, asegura el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos, se basa en el pleno respeto a la dignidad del ser humano y se encuentran condicionados a las posibilidades de cada país. De tercera generación, entonces corresponde al derecho de los pueblos, conocidos también como el derecho de solidaridad. Incorpora dos asuntos no incluidos en las generaciones anteriores, cuales incluye el derecho de la paz y un medio ambiente sano. Entonces ahí vamos a encontrar derechos. Los grupos étnicos tienen derecho al desarrollo económico, mi país tiene derecho a elegir su forma de gobierno, todos los países tienen derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, un país no debe agredir al otro. Esto hace parte importantísimo, ¿sí? de estos derechos de tercera generación. Entonces aquí ya como tal en nuestra Constitución, pues literalmente derechos fundamentales de los cuales nosotros debemos tener claro la existencia, el derecho a la vida, derecho a la libertad de conciencia, de expresión, de culto, de enseñanza, aprendizaje, de cátedra, de residencia y movimiento, ¿sí? Derecho a la igualdad ante la ley. Entonces aquí vamos a encontrar que esos derechos lo que van es a permitir la protección de todo ciudadano.